La rutina diaria se había convertido en una sombra que cubría mi vida. Cada mañana despertaba con el sonido del despertador, un eco monótono que anunciaba otro día de tareas y responsabilidades. Mi esposo, absorto en su mundo, apenas notaba mi presencia. Las conversaciones se limitaban a lo esencial, qué comer, qué hacer en el trabajo y poco más. La chispa que alguna vez encendió nuestra relación se había apagado, dejando un vacío que me resultaba cada vez más difícil de soportar. Una cena familiar se organizó para el fin de semana. La idea de reunir a la familia me llenó de una mezcla de ansiedad y esperanza. Quizás, pensaba, este encuentro podría traer algo de vida a nuestro matrimonio. El mercado central de Valencia estaba bullicioso ese sábado por la mañana. Los aromas vibrantes de frutas frescas y especias flotaban en el aire mientras elegía los ingredientes para la cena. A pesar del bullicio, me sentía sola en medio de la multitud. La noche llegó y la mesa estaba adornada con platos coloridos y copas brillantes. La conversación fluía entre los demás, pero yo me sentía como una espectadora en un teatro donde todos jugaban su papel menos yo. Fue entonces cuando él llegó, el sobrino joven de mi esposo. Su sonrisa iluminó la habitación y algo dentro de mí despertó. Mientras compartíamos risas y anécdotas familiares, noté cómo sus ojos brillaban con curiosidad y energía juvenil. Recordé cómo había sido mi vida antes, llena de sueños y pasiones. En ese momento, la desconexión emocional con mi esposo se hizo más evidente. Observé cómo él apenas prestaba atención al ambiente festivo que nos rodeaba, su mente estaba atrapada en preocupaciones ajenas a mí. La cena avanzó y las copas se llenaron varias veces. Mis pensamientos vagaban entre lo que había perdido y lo que podría recuperar. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a despedirse, su mirada se encontró con la mía en un rincón oscuro del salón. Un instante fugaz donde el tiempo pareció detenerse. ¿Te gustaría salir un momento?, preguntó con voz suave. Afuera, el aire fresco acarició mi rostro mientras caminábamos por las calles empedradas de Valencia iluminadas por las farolas. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos risas sobre anécdotas familiares y recuerdos lejanos. En ese instante sentí una conexión inesperada que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, una sombra me siguió, la culpa comenzó a asomarse como un ladrón silencioso en mi mente. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo un momento pasajero? Sabía que debía ser cautelosa, cualquier paso en falso podría arruinar no solo mi matrimonio sino también las relaciones familiares construidas durante años. A medida que los días pasaron después de aquella cena, su presencia seguía ocupando mis pensamientos como una melodía persistente que no podía olvidar. La rutina diaria continuaba aplastando mis esperanzas, pero cada vez que pensaba en él, algo dentro de mí revivía. Un nuevo encuentro se organizó para celebrar las fallas, una fiesta llena de colores y tradiciones valencianas donde todo parecía posible. La idea de verlo nuevamente provocó mariposas en mi estómago mientras preparaba mis mejores galas para esa noche especial. Sin embargo, el peso del secreto comenzaba a ser abrumador, cada risa compartida era acompañada por ecos de advertencia sobre lo prohibido de mis sentimientos. Lo sabía, este camino podría llevarme a lugares oscuros e inciertos. Esa noche prometedora estaba a punto de cambiarlo todo, la tensión acumulada era palpable mientras me acercaba al lugar donde nos encontraríamos nuevamente. La música sonaba a lo lejos, mezclándose con las risas de la gente en la fiesta local. El ambiente era festivo y a pesar de la multitud, me sentía aislada. La calidez del verano en Valencia contrastaba con el frío que había empezado a invadir mi corazón. No podía evitarlo, la atracción por el sobrino de mi esposo se intensificaba con cada encuentro casual. Me movía entre los grupos, buscando una excusa para acercarme a él. Cuando finalmente lo vi, su risa resonó en mis oídos como un canto lejano. Estaba hablando con unos amigos, su energía juvenil iluminando el lugar. Me acerqué lentamente sintiendo como mi corazón latía más rápido a medida que me aproximaba. ¿Te gustaría bailar?, le pregunté, tratando de mantener una voz tranquila. Él sonrió y asintió, extendiendo su mano hacia mí. En ese instante, todo lo demás desapareció.
La música nos envolvía mientras girábamos entre las luces parpadeantes. Las miradas ajenas se desvanecieron y solo existíamos nosotros dos. Las risas compartidas fluían como el vino en las copas que sosteníamos. Cada paso que daba junto a él deshacía un poco más la muralla de rutina que había construido en mi vida matrimonial. Con cada movimiento me sentía más viva y menos invisible. De repente nos encontramos apartados del bullicio, en un rincón tranquilo del jardín donde las sombras ofrecían un refugio seguro. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, nuestras miradas se encontraron con una intensidad que no podía ignorar. La atracción era palpable y el mundo exterior dejó de existir por completo. Nos besamos. El roce de sus labios contra los míos fue electrizante, una chispa encendió algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Ese beso fue un acto impulsivo pero necesario, una declaración silenciosa de deseos reprimidos y anhelos olvidados. El momento fue efímero pero intenso, dejando una mezcla de euforia y culpa en mi pecho. Esto no puede ser, pensé mientras me alejaba lentamente de él, intentando recuperar la compostura ante la confusión que comenzaba a apoderarse de mí. A medida que regresábamos a la fiesta, el ambiente festivo parecía haberse desvanecido para mí. Las risas y conversaciones se sentían distantes, todo giraba alrededor del eco del beso compartido y las promesas no dichas que flotaban entre nosotros. La culpa comenzó a brotar como una sombra oscura detrás de cada sonrisa falsa que intentaba ofrecerle al resto del grupo. Era consciente de los riesgos involucrados, traicionar a mi esposo por un momento fugaz podría tener consecuencias devastadoras. No obstante, el deseo seguía ardiendo dentro de mí como un fuego incontrolable. La noche avanzó y cada interacción con él se volvió más complicada, las miradas furtivas llenas de significado solo aumentaban la tensión entre nosotros. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a dispersarse, me encontré sola con mis pensamientos mientras caminaba hacia casa. La imagen del beso seguía presente en mi mente como un recordatorio constante de lo prohibido y peligroso que había comenzado a explorar. El camino hacia casa parecía interminable, cargado con preguntas sin respuesta sobre lo que realmente quería y los límites que estaba dispuesta a cruzar por sentirme viva nuevamente. El día siguiente la tensión en mi pecho no se disipó. La imagen de aquel beso me seguía como una sombra. Decidí que necesitaba aclarar mis pensamientos, así que busqué un café pequeño en el barrio donde solía ir. El lugar estaba lleno de gente, pero el bullicio solo aumentaba mi sensación de aislamiento. Me senté en una mesa al fondo con la vista hacia la puerta. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón daba un salto. No sabía si quería que él apareciera o no. Las horas pasaron lentamente mientras miraba a los demás, sus risas y conversaciones me parecían tan lejanas. En ese momento me di cuenta de lo invisible que me había vuelto en mi propia vida. Finalmente vi su figura entrar. Llevaba una camisa azul que resaltaba su juventud y energía. Se acercó a mí con una sonrisa que encendió algo dentro de mí. ¿Puedo sentarme?, preguntó con esa voz que hacía temblar mis defensas. Asentí sin poder articular palabras. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, como si el tiempo no existiera. Hablamos de trivialidades, pero cada mirada y cada risa compartida intensificaban la conexión que había comenzado a gestarse entre nosotros. La culpa seguía acechando, pero era difícil ignorarla cuando estaba tan cerca. ¿Te gustaría salir más a menudo?, sugirió al final de nuestra charla. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente, la idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. No sé. Las palabras se atascaban en mi garganta. Solo como amigos, añadió rápidamente intentando aliviar la presión del momento. Pero ambos sabíamos que era más que eso. Mientras me despedía de él, nuestros labios se encontraron nuevamente en un roce fugaz. Fue un instante robado a la realidad y a las normas sociales que había seguido toda mi vida. La mezcla de emoción y miedo me dejó tambaleándome mientras él se alejaba. Pasaron los días y nuestras reuniones secretas comenzaron a convertirse en parte de mi rutina diaria. Nos veíamos en ese mismo café o paseando por las calles adoquinadas de Valencia, siempre con el miedo latente a ser descubiertos. La adrenalina de lo prohibido alimentaba nuestra conexión,
cada encuentro era un nuevo capítulo lleno de risas y complicidad. Sin embargo, la culpa también crecía dentro de mí como una sombra persistente. Recordé las promesas hechas durante el matrimonio y cómo había dejado que todo se desvaneciera en la rutina diaria. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Una vida llena de secretos? Una tarde, mientras caminábamos por el jardín del Turia, me detuve para observar las flores floreciendo alrededor nuestro. El aire fresco traía consigo aromas vibrantes que contrastaban con la pesadez en mi corazón. «Esto es hermoso», murmuré sin pensar realmente en lo que decía. Él se volvió hacia mí con una intensidad inconfundible en su mirada. «Podríamos tener esto siempre», dijo suavemente, como si estuviera leyendo mis pensamientos más profundos. El deseo por esa vida ideal chocaba con la realidad de mis decisiones pasadas y presentes. El peso del secreto comenzó a ser demasiado para soportar. «¿Qué pasará si alguien nos ve?», pregunté finalmente, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. «Eso es algo que debemos evitar», respondió él con seriedad. La conversación dejó una sensación inquietante entre nosotros. Sabíamos que estábamos jugando con fuego y cada vez nos acercábamos más al borde del abismo sin saber qué consecuencias podría traer nuestra relación secreta. El jardín del Turia se mostraba vibrante bajo la luz del atardecer. Caminamos juntos, riendo y disfrutando de la compañía. La brisa suave acariciaba nuestras caras y por un momento me olvidé de todo lo que me atormentaba en casa. La rutina y la monotonía parecían tan distantes aquí, rodeados de árboles y flores que florecían como si celebraran nuestra conexión. Él sugirió sentarnos en un banco apartado. Miré a mi alrededor, el lugar estaba lleno de familias y parejas, pero en ese instante éramos solo nosotros dos. La tensión entre nosotros se hacía palpable. Cada vez que nuestras manos se rozaban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Era una sensación prohibida, intensa y liberadora. «¿Qué estamos haciendo?», pregunté en voz baja, sintiendo un nudo en el estómago. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente. «Solo disfrutando del momento», respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro juvenil. Sus ojos brillaban con una mezcla de confianza y vulnerabilidad. No podía evitarlo, la atracción era abrumadora. Nos besamos en un instante de locura, sin pensar en las repercusiones. Fue un beso dulce pero cargado de emociones contradictorias. Al separarnos, ambos quedamos sin palabras, con el corazón acelerado. La noche avanzó y decidimos no dejar que el tiempo nos alcanzara. Caminamos por senderos iluminados por faroles antiguos, hablando sobre cosas triviales para distraernos de lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. Pero cada risa compartida solo intensificaba la realidad de lo que estábamos construyendo a escondidas. Finalmente encontramos un rincón más apartado donde la luz apenas llegaba. Allí, los murmullos del mundo exterior se desvanecieron. Pasamos la noche juntos, rodeados por la magia del jardín y la luna llena que iluminaba nuestro secreto. A medida que las horas pasaban, el miedo comenzó a hacer mella en mi alegría momentánea. ¿Qué pasaría cuando regresara a casa? El rostro de mi esposo se dibujó en mi mente como un recordatorio doloroso de lo que estaba arriesgando. El tiempo parecía volar y pronto nos dimos cuenta de que debíamos regresar antes de ser descubiertos. Caminé junto a él con el corazón dividido entre dos mundos, uno lleno de promesas y deseos ocultos, otro marcado por la rutina y la resignación. En el camino hacia casa, sentí un peso creciente sobre mis hombros. Cada paso me acercaba más a la realidad inevitable que debía enfrentar. Mi matrimonio estaba desmoronándose mientras yo buscaba algo fuera de él para llenar el vacío emocional. Al llegar a casa todo parecía igual, los muebles estaban en su lugar habitual y el silencio era ensordecedor. Mi esposo seguía sumido en su mundo ajeno a mis tormentas internas. La distancia emocional entre nosotros crecía cada día más, como una sombra alargada al atardecer. Los días siguientes se hicieron interminables mientras trataba de mantener las apariencias ante todos. Sin embargo, cada vez que pensaba en él, una chispa encendía mi corazón nuevamente, recordándome lo vivo que me sentía al lado del sobrino. La presión aumentó cuando comencé a notar cambios sutiles en mi esposo, una mirada inquisitiva aquí, un comentario extraño allá.
Su preocupación por mí se volvía más evidente cada día. Mientras tanto, yo luchaba con mis propios demonios internos. ¿Podría continuar así? ¿Era posible encontrar un equilibrio entre lo prohibido y lo conocido? Las respuestas parecían tan lejanas como los sueños olvidados de mi juventud. Una tarde recibí un mensaje accidental destinado al sobrino. Contenía palabras sinceras sobre sus sentimientos hacia mí. El frío recorrió mi espalda al darme cuenta de las implicaciones que eso traería consigo. La tensión en mi hogar se volvía palpable. Mi esposo, cada vez más distante, comenzaba a notar algo en mí. Su mirada inquisitiva me seguía por la casa, como si buscara respuestas en mi expresión. Las conversaciones se reducían a preguntas triviales y respuestas cortas, un eco de lo que alguna vez fue una conexión vibrante. A menudo me encontraba perdida en pensamientos sobre el sobrino, recordando su risa y la chispa que había encendido en mí. Una tarde, mientras preparaba la cena, el sonido del teléfono interrumpió el silencio. Era un mensaje de texto, pero no era de mi esposo. Al abrirlo vi que era un mensaje accidental destinado al sobrino. Las palabras eran sinceras y llenas de emociones que nunca había compartido con él. «Me haces sentir viva», decía el mensaje. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta del impacto que eso podría tener. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en las posibles consecuencias. ¿Cómo podría haber dejado escapar mis sentimientos de esa manera? La culpa se apoderó de mí, no solo por lo que estaba sintiendo, sino por la traición implícita hacia mi esposo. Esa noche me senté a la mesa con él, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Te pasa algo?, preguntó él con un tono de preocupación que casi me hizo sentir culpable. Miré su rostro cansado y vi las huellas de años compartidos. Sin embargo, todo parecía distante y ajeno. No solo estoy cansada, respondí sin poder evitar un suspiro resignado. Los días pasaron y la distancia entre nosotros se hacía más evidente. Cada encuentro con el sobrino se convertía en un acto furtivo lleno de risas y complicidad, mientras afuera el mundo seguía girando sin darse cuenta de nuestra lucha interna. En una ocasión, nos encontramos en un café del barrio donde solíamos ir juntos como pareja. La atmósfera era diferente, todo parecía más brillante y lleno de posibilidades. «¿Por qué no podemos ser honestos?», dijo él tras una pausa cargada de significado. La pregunta quedó flotando entre nosotros como una nube pesada. La idea de ser honestos me aterrorizaba, implicaba reconocer lo que estaba sucediendo y enfrentar las consecuencias. Un día, mientras revisaba mis mensajes, encontré otro texto del sobrino. «¿Podemos hablar? Siento que estamos escondiéndonos». El peso de sus palabras me hizo tambalear emocionalmente. La realidad era innegable, cada vez estaba más atrapada entre dos mundos opuestos. Fue entonces cuando decidí hablar con una amiga cercana sobre mis sentimientos encontrados. Ella escuchó pacientemente mientras yo desnudaba mis pensamientos más oscuros sobre mi matrimonio y la atracción prohibida hacia el sobrino. «Tal vez deberías dejarlo todo claro», sugirió ella cautelosamente. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano pero insistente. Sin embargo, el miedo a perder lo que había construido durante años era abrumador. Mientras tanto, la presión aumentaba. Cada día era una lucha interna entre lo correcto y lo que realmente deseaba. Esa noche recibí otro mensaje del sobrino: «Te necesito». Mis manos temblaban al leerlo, sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo. La presión aumentaba con cada día que pasaba. El mensaje del sobrino resonaba en mi mente, una llamada a la acción que no podía ignorar. Pero, ¿qué significaba realmente? La idea de dejar atrás mi vida actual me aterraba. La rutina con mi esposo, aunque insatisfactoria, era conocida y segura. Sin embargo, la conexión que había forjado con el joven era intensa y nueva. El encuentro en el jardín del Turia había sido un momento de revelación. Allí, entre los árboles y el murmullo del agua, sentí algo que creía perdido. Pero ahora esa chispa se convertía en un fuego difícil de controlar. Recordé las miradas furtivas y las risas compartidas en las reuniones familiares. Todo parecía tan simple entonces. Un amigo común se acercó a mí en el mercado.
Su mirada era inquisitiva, como si hubiera notado algo extraño en mi comportamiento. Te veo diferente, comentó con un tono que me hizo sentir expuesta. Intenté sonreír, pero la incomodidad me invadió. Es solo el estrés, respondí rápidamente, pero sabía que no era suficiente. El sobrino también parecía estar lidiando con sus propios miedos. En uno de nuestros encuentros secretos, su expresión cambió al hablar sobre lo que sentía por mí. No quiero ser solo un secreto, dijo con seriedad. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre lo que realmente estaba buscando. ¿Era amor o simplemente una forma de escapar de la monotonía? La culpa se apoderó de mí al pensar en mi esposo, quien aún creía que todo estaba bien entre nosotros. La distancia emocional se hacía evidente, él pasaba más tiempo en su trabajo y menos conmigo. En ocasiones, lo veía sentado frente al televisor, absorto en sus pensamientos mientras yo me perdía en mis propios dilemas. Una tarde decidí visitar el bar de tapas donde solíamos ir juntos. El bullicio y las risas de los clientes me envolvieron, pero no logré disfrutarlo como antes. Pedí una copa de vino y observé a las parejas a mi alrededor, algunas parecían felices, otras simplemente estaban ahí por costumbre. Mientras reflexionaba sobre todo esto, recibí otro mensaje del sobrino: ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Mi corazón latía con fuerza ante la idea de un nuevo encuentro, pero también sentía un nudo en el estómago por lo que eso podría significar. En ese momento comprendí que debía tomar una decisión pronto: seguir adelante con este romance arriesgado o intentar salvar mi matrimonio antes de perderlo todo por completo. La dualidad entre lo correcto y lo deseado me mantenía despierta por las noches. Finalmente elegí reunirme con él esa misma noche en un café escondido del barrio. La atmósfera era íntima y acogedora, nuestros ojos se encontraron y pude ver la esperanza reflejada en su mirada juvenil. Hablamos sobre nuestras vidas y temores mientras tomábamos café, cada palabra parecía intensificar nuestra conexión. Sin embargo, al final de nuestra conversación, una sombra cruzó su rostro cuando mencionó su futuro: no sé si puedo seguir así. Esa declaración resonó profundamente dentro de mí, sus dudas eran también mis dudas. Mientras caminábamos hacia la salida del café, sentí que cada paso nos acercaba a una elección inevitable: continuar este camino incierto o dar un paso atrás antes de perderme completamente en esta atracción prohibida. La brisa suave del jardín del Turia acariciaba mi rostro mientras caminábamos en silencio. La tarde se desvanecía, y el cielo se teñía de tonos anaranjados. El ambiente, que solía ser un refugio de paz, ahora parecía cargado de tensión. Las palabras de mi sobrino resonaban en mi mente, y cada paso que daba me acercaba más a una decisión que podría definir el resto de mi vida. No sé si puedo seguir así, había dicho él, y esa frase se repetía como un eco en mi interior. La realidad era que no solo él estaba confundido, yo también lo estaba. A medida que nos adentrábamos en el parque, las risas de las familias y los murmullos de los paseantes se desdibujaban. Todo lo que importaba era la elección que debía hacer. De repente la risa de un niño jugando cerca rompió el hechizo de la angustia. Miré a mi sobrino y vi la incertidumbre en sus ojos, una mezcla de deseo y miedo. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó con voz suave, casi temerosa. La pregunta me golpeó con fuerza, no tenía una respuesta clara. Mientras caminábamos entre los árboles frondosos, recordé los momentos compartidos, las miradas furtivas, las risas cómplices y esos instantes robados que habían encendido algo dentro de mí. Pero también estaba la culpa, esa sombra oscura que me seguía a cada paso. ¿Era justo para él? ¿Era justo para mí? Solo quiero ser feliz, musité al aire sin esperar respuesta. Mis palabras parecían volar lejos, perdidas entre las hojas susurrantes. Pero la verdad era más complicada: la felicidad no podía construirse sobre mentiras. Al llegar a un banco solitario bajo un gran árbol, decidí sentarme. Necesitaba claridad, aunque sabía que encontrarla no sería fácil. Mi sobrino se sentó a mi lado, su mirada fija en el suelo mientras luchaba con sus propios pensamientos. ¿Y si esto se convierte en algo más?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio tenso. Su voz temblaba ligeramente y por primera vez vi la vulnerabilidad detrás de su atractivo juvenil.
¿Te imaginas lo que eso significaría?, respondí casi sin pensar. No puedo dejar atrás todo lo que he construido. Las palabras salieron con más fuerza de lo que pretendía, había un peso detrás de ellas que apenas podía soportar. Él asintió lentamente, comprendiendo la complejidad del dilema en el que ambos estábamos atrapados. Sin embargo, el brillo en sus ojos mostraba una esperanza latente, tal vez había expectativas románticas detrás de su atracción. La conversación fluyó entre nosotros como un río turbulento, pasiones ocultas y miedos compartidos emergieron al mismo tiempo. Cada palabra parecía acercarnos más a un abismo del cual no podría escapar fácilmente. Finalmente me levanté del banco con una sensación abrumadora en el pecho. Debo pensarlo, dije mientras comenzaba a caminar nuevamente hacia la salida del parque. ¿Qué piensas hacer?, insistió él otra vez con una mezcla de desesperación y anhelo en su voz. No lo sé, respondí honestamente mientras me alejaba lentamente. La brisa ya no era tan suave, cada paso retumbaba como un tambor en mis oídos. Al llegar al borde del jardín, sentí como si estuviera dejando atrás algo irrecuperable. Pero también sabía que volver a casa significaría enfrentar las verdades ocultas con las cuales había estado lidiando durante tanto tiempo. A medida que cruzaba la puerta hacia la calle principal, una nueva preocupación se instaló en mi corazón: ¿qué pasaría si todo esto salía a la luz? La incertidumbre se apoderó de mí mientras miraba hacia atrás una última vez al jardín donde todo había comenzado. El aire en la casa se sentía denso, como si cada rincón estuviera cargado de secretos no dichos. Mi esposo, sentado en la sala, me miraba con una intensidad que me incomodaba. Había notado mis cambios, mis ausencias y mi risa apagada. La tensión era palpable, como un hilo tenso que estaba a punto de romperse. ¿Hay algo que quieras contarme?, preguntó, su voz era firme pero había un trasfondo de preocupación. No podía evitar sentirme acorralada. La verdad se agolpaba en mi garganta, pero las palabras no salían. En ese instante recordé los momentos compartidos con el sobrino, las risas en el café, las miradas furtivas en reuniones familiares. Todo lo que había sido un refugio ahora se convertía en un peso. Solo estoy cansada, respondí finalmente, intentando desviar la conversación hacia lo trivial. Pero él no se dejó engañar. No eres solo tú, dijo, su mirada se oscureció. He estado sintiendo que hay algo más. La confesión lo sorprendió todo, la culpa me invadió como una ola. ¿Qué pasaría si él sabía más de lo que decía? La idea de ser descubierta me llenó de pánico. Pero antes de poder articular una respuesta, él continuó: he estado hablando con algunos amigos sobre nosotros, sobre nuestra vida. Un giro inesperado surgió cuando mencionó a un amigo común que había notado nuestra desconexión. Me preocupa que estemos perdiendo lo que teníamos, añadió con voz triste. Mi corazón se encogió ante sus palabras, el amor y la frustración se entrelazaban en su tono. ¿Y si te dijera que también he estado sintiendo algo?, pregunté sin pensar, impulsada por una mezcla de desesperación y honestidad momentánea. El silencio llenó la habitación mientras sus ojos buscaban los míos, tratando de descifrar mis intenciones. ¿A qué te refieres?, cuestionó con cautela, y su pregunta resonó como un eco en mis pensamientos confusos. Antes de poder responder, el sonido del timbre interrumpió el tenso momento. Mi corazón latía desbocado mientras me dirigía hacia la puerta, podía sentir cómo las decisiones pesaban sobre mí como una carga invisible. Abrí la puerta y allí estaba él, el sobrino, con una expresión seria y preocupada. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos, su tono dejaba claro que no estaba dispuesto a esperar más. La tensión creció al instante, mi mundo privado estaba a punto de desmoronarse frente a ambos hombres. ¿De qué se trata?, pregunté nerviosa mientras intentaba ocultar mi sorpresa detrás de una fachada calmada. No puedo seguir así, confesó el sobrino con sinceridad desgarradora. Esto nos está afectando a todos. Las palabras flotaron entre nosotros como un aviso ominoso, sabía que no podría mantener este secreto por mucho más tiempo. La mirada entre mi esposo y el sobrino era intensa, ambos estaban al borde del abismo emocional donde ninguna palabra podría aliviar la situación. ¿Qué has hecho?, inquirió mi esposo al ver la expresión del joven.
Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que todo estaba a punto de salir a la luz. El silencio se hizo ensordecedor mientras esperaba respuestas que podrían cambiarlo todo para siempre.